Creciendo en fe. ¿Cuántos quieren crecer en fe? ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Es una pregunta muy válida. Y lo hemos hablado en estos domingos que hemos compartido la palabra, porque Abraham no se caracterizó por grandes señales o por milagros. Abraham no hizo lo de Moisés o lo de Josué, o no fue un profeta, por ejemplo, como Isaías o como Daniel, y aún así se le llama el padre de la fe. Y una de las razones por las cuales es el padre de la fe es porque él tuvo que aprender a conocer a Dios sin un antecedente cercano. Es decir, Isaac podía decir el Dios de mi padre, Jacob podía decir el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo. Los patriarcas podrían decir el Dios de nuestro padre, el Dios de nuestro abuelo, el Dios de nuestro bisabuelo. Israel podía decir nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Abraham, el Dios no fue Taré su padre el que le presentó al Señor. Así que Abraham tuvo que aprender a conocer a Dios en un lugar difícil, en un lugar hostil y en un lugar donde se hablaba de muchos dioses. Ur de los caldeos, de donde era Abraham. Una zona hoy conocida como el Golfo Pérsico. Ahí en esa zona donde ahora se está disputando una guerra entre Irán, entre Israel, Estados Unidos, entre el Tigris y el Éufrates. De esa zona viene Abraham. Así que Dios se encarga de filtrar su voz en medio de muchas voces para que Abraham aprenda a conocerlo. Otra vez quiero repetirle esto. Dios es el más interesado en revelarse a nosotros. Y Él es el más interesado en que aprendamos a escuchar su voz. Y en medio de tantas voces, Él va a buscar la manera sutil de asegurarse que escuchemos su voz y aprendamos a reconocer que es Él el que nos está hablando. Dios le habla a Abraham, pero ¿cómo sé yo que este Dios es el Dios real? Bueno, por eso se llama el padre de la fe, porque aprendió a confiar en Dios, aprendió a conocer a Dios, aprendió a obedecer a Dios sin un antecedente. Usted y yo hoy tenemos la escritura, necesitamos que Dios nos hable, vamos a la palabra, pero Abraham no tenía nada para leer. Abraham no tenía un profeta, un rollo, un pergamino, no existía ningún antecedente. A veces nosotros podemos usar argumentos humanos para justificar no escuchar la voz de Dios, pero todo argumento se cae, porque estoy seguro que Dios se ha buscado la manera de hablarte, de hablar a mi vida, en medio de las voces. ¿Como cuáles voces? Como nuestros propios miedos, nuestros propios temores. A veces hacen eco muy grande a nuestro corazón, a nuestros oídos, y aunque nuestra voz del miedo retumbe, el Señor va a filtrar su voz en medio de nuestros miedos para decirnos: no temas, no desmayes, porque yo, el Señor, estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Abraham es el padre de la fe. Abraham tiene que conocer a Jehová, y una de las cosas que tiene que conocer del Señor es que Él es Jireh, que Él es proveedor. El primero en conocer al Jehová Jireh, nombre de nuestra iglesia, es Abraham. Aprender a confiar en que Dios va a ser proveedor de toda situación, que Dios va a suplir. Mire, hay un problema delicado cuando le decimos a Dios que nos hable. A veces, como que es mejor no decirle que nos hable. Porque si le pedimos a Dios que nos hable, Él nos va a hablar. Él nos va a hablar. Y si Él nos habla, espera obediencia. Si Él nos habla, espera que le creamos. Si Él nos habla, espera que nos movamos en esa dirección que Él nos está guiando. Entonces Dios se revela a Abraham, Dios habla a Abraham, y a Abraham le cuesta por como entender quién es este Dios. Génesis 12:1 dice que ya Jehová le había hablado a Abraham, y uno puede entender que seguramente Abraham todavía estaba dudando. ¿Cómo sé que este Dios que me está hablando es el Dios real?
Y esa pregunta es válida para nosotros. ¿Cómo sé yo que esto que Dios me está diciendo es realmente voz de Dios? ¿Cómo sé yo que Dios es el que me está hablando y no mi propia voz? No mis argumentos, no mis emociones, mis impulsos, mis razonamientos. Normalmente Dios empieza a poner en tu corazón un sentir, y ese sentir es desafiante. Ese sentir muchas veces va en contravía de tus emociones, de tu voluntad. Ese sentir muchas veces va en contravía de lo que tú quieres, de lo que tú deseas ver, pero sabes que es Dios el que lo está poniendo en tu corazón. Hay una inquietud. Dios empieza a usar diferentes personas para hablarte, y de alguna manera esa voz que Dios usa a través de diferentes personas va llegando al mismo río. Entonces tú empiezas a decir, caramba, Dios como que me está hablando. Esto me lo habló a través de una palabra. Escuché un predicador en YouTube, en Spotify, y llegó la palabra, leí la palabra y sigue yendo en esa misma línea la palabra. Hablé con el pastor y sin él saberlo me habló en esa línea la palabra. Estoy orando por algo específico y de repente a través de alguien llegó una palabra. Entonces tú te estás dando cuenta de que Dios te está hablando. No buscamos a los profetas para que Dios nos hable. Cuando Dios quiera enviar a sus profetas, Él los envía. Cuando Dios quiera levantar el don profético, Él lo levanta. Cuando Dios quiera traer profetas, los va a traer. La palabra profética más segura es su palabra. Entonces, si yo quiero que Dios me hable, tengo que ir a su palabra. Lo contrario, ¿cómo pretendo que Dios me hable si no le presto mis oídos a su palabra? ¿Cómo pretendo que Dios confirme en mi corazón ciertas cosas si yo estoy escuchando cualquier cosa menos su palabra? De lo que escucho en radio, de lo que escucho mientras conduzco el vehículo, mientras voy en el tráfico, ¿qué de eso contiene palabra de Dios? Si yo dedico el tiempo libre para escuchar cualquier cosa menos palabra de Dios, pues ¿cómo pretendo que Dios me hable? Si yo dedico todo el tiempo de la televisión para ver series de Netflix y no dedico tiempo para escuchar palabra, para sentarme a disfrutar la palabra, ¿cómo pretendo que Dios me hable? En el fútbol, los deportistas, los jugadores tienen que sentarse a escuchar a su técnico, a su preparador físico. Tienen que sentarse a mirar el tablero, a ver los videos del partido para corregir los errores. Caso contrario, no va a mejorar la estrategia del equipo. Si yo no dedico tiempo para que Dios me hable, entonces después estoy reclamando, Dios no me ha hablado. Lo interesante es que cuando Dios quiere hablarte de manera puntual, Él se va a asegurar de filtrarse en medio de esas voces para hablarnos. Él se va a asegurar para traer palabra de revelación, para traer palabra de ciencia, y lo mejor que nosotros podemos hacer es reconocer que el Señor me está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede reconocer cuando Dios le está hablando. Usted puede reconocer y decir, Dios me está hablando. Esto no es en vano. Esto no es para el del lado. Esto no es para el de atrás. Esto no es para el hermano que no vino y dejó la silla vacía. Esto es para mí. Y algo que yo quiero dejarte en esta mañana es, te aseguro que Dios te está hablando. Te aseguro que el Señor te está hablando. Lo que me preocupa es que no te des cuenta de que Él te está hablando. Me preocupa que no nos demos cuenta que es su voz la que hace rato se viene manifestando a nuestras vidas y en nuestros corazones. Abraham aprendió a escuchar a Dios, aprendió a escucharlo. Entonces aprendió a moverse por la voz de Dios. Quien debe guiar nuestras decisiones es su palabra. Quien debe guiar nuestras motivaciones y nuestras prioridades son su palabra. Entonces, vivir en fe es tomar decisiones en mi vida que estén acorde a su palabra. Si hay algo que yo estoy haciendo en mi vida, si hay algo de mi vida
pública, privada, íntima, familiar, económica, si hay algo de mi corazón, como el manejo de las emociones, que yo lo estoy manejando lejos de su palabra, entonces ahí yo tengo que ser exhortado. Señor, perdóname porque yo no estoy haciendo lo que dice tu palabra. Me estoy distanciando de tu palabra. Y tarde o temprano vamos a ver las consecuencias. Usted y yo vamos a ver las consecuencias de vivir por fe, de obedecer la fe, pero también vamos a ver las consecuencias de desobedecer la fe. Porque la fe implica obediencia. Tengo que tener claro un criterio de autoridad. Cuando yo tengo claro el criterio de autoridad, yo no dudo en obedecer la autoridad. Es como cuando uno le dice al niño, a tu tía le haces caso, a tu abuela le obedeces. No es cualquiera el que te está hablando. En el salón de clase la autoridad es tu profesor. Lo que indique el profesor es lo que tú tienes que hacer. Cuando vamos en carretera, la autoridad es la policía de tránsito. Siempre vamos a tener problemas cuando nos vamos en contra de la autoridad. Siempre. Uno puede tener la razón, pero si no sabe hablar con la autoridad, va a tener problemas. En el fútbol, muchos deportistas son sancionados por no saber respetar la autoridad, por no saber respetar a quien marca las reglas en el juego. Por muy buen jugador que usted sea, si usted no respeta la autoridad, va a sufrir consecuencias. El problema que podemos tener como cristianos es que ignoremos que la palabra es autoridad. La palabra es autoridad sobre nosotros. Entonces, es tan absurdo discutir con la palabra como discutir con el juez que me va a sacar la tarjeta amarilla. Es tan absurdo pretender que la palabra cambia a mi acomodo como pretender que usted cambie las reglas de su casa solo porque a su hijo no le gusta que le toca lavar los platos o tender la cama. Cuando reconocemos la autoridad de la palabra, entonces vamos a crecer en fe. Muchas personas no viven por fe porque no viven conforme a la palabra. Entonces la palabra se tiene que acomodar a que yo me sienta bien, a que yo me sienta plácido, y no es así. Muchas veces la palabra incomoda, pero incomoda para bendecir mi vida. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? La fe en ese sentido nos desafía. Y la fe tiene que tener frutos. Frutos. Hay una fe que es creer en Dios. Todos estamos aquí porque le creemos al Señor. Todos hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador. Todos reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Todos reconocemos el sacrificio de la cruz que Él hizo por nosotros. Todos reconocemos que Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros, habitó entre nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Perfecto, esa es una de las facetas de la fe. Creer en el Señor, creer en el Salvador. Pero luego viene una fe que es el que hace mover a Dios. La fe que mueve a Dios en lo sobrenatural. Y es por eso que Dios trae a Abraham para hacerlo ver las estrellas. Dios le dice a Abraham, mira, necesito que veas las estrellas, necesito que las observes. ¿Puedes contarlas? No, es absurdo. Bueno, yo puedo hacer lo absurdo en tu vida. Yo puedo hacer cosas absurdas para los hombres, pero que van a demostrar mi gloria en tu vida. Cuando Dios nos habla de crecer en fe, nos habla más allá de creer en el acto de la salvación en la cruz. Nos habla de que nosotros podamos experimentar frutos sobrenaturales de la fe. Y esa es la palabra de Dios para esta hora. Lo primero es entender que nuestro Dios tiene varios nombres. Y esos nombres describen sus atributos. Los nombres que aparecen en la Biblia de nuestro Dios describen su potencia, su capacidad de actuar.
una manifestación de su gloria. Y los nombres de Dios en el Antiguo Testamento fueron mostrando poco a poco al pueblo lo que Dios podía hacer. Por ejemplo, cuando Dios se revela como Nisi, yo soy el que peleo por ti. Jehová es mi bandera, Él es mi estandarte, Él pelea por mí. Cuando Él se revela como el Shaddai, Él es el que me cuida, Él me cuida, Él me protege. Estoy seguro, en su tiempo lo entendió el salmista, bajo sus alas. No porque Dios tenga alas, sino porque entendió la protección de Dios. Él es mi castillo, estoy seguro, Él es mi roca fuerte. Pero hay un nombre de Dios también importante, Él es Jireh. Él provee, Él suple. Este es uno de los nombres, Jehová Jireh, que el enemigo intenta confundir en el pueblo de Dios, porque la provisión tiene muchas veces que ver con el dinero. Y el dinero ocupa un lugar clave en el corazón de los hombres. Entonces, creemos en la provisión por nuestra capacidad de trabajo, por nuestros talentos, por nuestras habilidades. Y dejamos de creer y de confiar que la provisión sobrenatural viene de parte de Dios. Jehová se proveerá, se proveerá. Y esta es una palabra que Dios nos ha dado aquí en diferentes momentos. Si lo que he hecho es producto de mis fuerzas, entonces no he necesitado a Dios, porque con las fuerzas lo he hecho. Pero si lo que logramos hacer, uno dice, ¿cómo lo hicimos? Ahí se reveló a Dios, porque no era con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él. La provisión de Dios es una invitación a confiar en Él. Y es la primera gran revelación que Dios le hace a Abraham. Jehová Jireh, Él se proveerá. Yo te voy a mover y yo te voy a proveer. Te voy a sacar de este lugar, pero yo voy a ser tu provisión. Vas a enfrentar el desierto, pero voy a proveer. La provisión es un elemento clave en la fe. Y ahí tenemos que movernos. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? En ese orden, la palabra del Señor dice en Génesis 12:1. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Lo que Dios pide ante su palabra es acción. Movernos. Muchas veces Dios nos habla de manera clara, pero nosotros nos quedamos como que Dios nos tiene que convencer. Como que si Dios no me convence, no me muevo. Es que no le conviene a Dios que me mueva. Si yo me muevo en fe, soy yo el que voy a ganar. Si tú empiezas a tomar decisiones en fe, eres tú el que va a ganar. Si tú empiezas a declarar en fe y a moverte en esa fe, es tu atmósfera la que va a cambiar. Si empiezas a tener conversaciones de fe, es tu entorno el que va a cambiar. El entorno de Dios es de ángeles, de querubines, de serafines, su gloria, su reino. ¿Qué de mi fe puede cambiar la atmósfera de Dios? Nada. Pero la fe que Él me pide tener es para cambiar mi atmósfera. Mi atmósfera, el lugar donde me muevo, el ambiente que me rodea. Entonces tengo que tener fe para declarar cosas sobrenaturales en entornos donde estoy habitando. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que esta situación en mi casa cambia y cambia ya. Y yo voy a ser el primero en moverme para ese cambio. No, que cuando cambie mi esposo, cambio yo. No. Abraham tuvo que moverse. Moverse de su comodidad, de su casa, de su placer, de su seguridad. Pero si Abraham no se mueve, no conoce la provisión de Dios. Dios va a proveerse de paz para tu hogar. Dios va a proveerse de armonía para tu hogar. Dios va a proveerse de una relación sana en tu hogar.
Dios va a proveerse de reconciliación en tu hogar. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta mañana? Si usted la quiere recibir, recíbala. Aquí está, Dios está dando la palabra. Usted que tiene que decir, yo la agarro para mí. Yo no sé el del lado si se quedó dormido, pero esa palabra yo la agarro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo escucho palabra de Dios, esto es para mí, yo la cojo. Verá al otro si no la coge. Pero yo declaro que Dios va a proveerse de un ambiente de armonía en mi casa. Yo declaro que Dios va a proveerse de un ambiente de reconciliación. Yo declaro que Dios va a proveerse en mi casa de una atmósfera de provisión. De provisión. Porque lo que Dios quería enseñarle a Abraham es que yo soy el que te voy a proveer. Entonces yo declaro que Dios va a proveer para pagar las deudas en las que he entrado por A, por B o por C, pero no solo para pagar las deudas, sino para mantenimiento a lo que Dios me ha dado y para comprar más cosas. Y yo declaro que Dios va a proveer para unas vacaciones, y Dios va a proveer para un mejor apartamento, y Dios va a proveer para una mejor casa, y Dios va a proveer para unos mejores zapatos. Usted verá si recibe la palabra o no la recibe. Ese es el problema, que el enemigo no quiere que usted y yo crezcamos en fe. El enemigo no quiere eso, no quiere eso. Por eso tiene que haber un movimiento. Entonces, en ese movimiento necesito sabiduría. La fe necesita sabiduría para poder movernos en sabiduría. Yo puedo decirle al Señor, Señor, hazme un milagro financiero, y Dios lo va a hacer. Pero también puedo decirle al Señor, dame sabiduría para administrar los recursos, y producto de esa sabiduría podamos ver cosas sobrenaturales. Yo puedo decirle, Señor, cambia mi hogar, o puedo decirle, dame sabiduría para yo ser sabio y no ser parte del problema, y producto de tu sabiduría me voy a mover y el ambiente en mi casa va a cambiar. Yo puedo decirle al Señor, acaba los pleitos de mi casa, y Dios los va a acabar. Pero también puedo decirle, Señor, dame sabiduría para cerrar mi boquita. Porque la unción no solo es para hablar en lenguas. La unción no solamente es para que la gente caiga ministrada en la presencia de Dios. A veces la unción es para cerrar la boca. Y si le digo, se requiere más unción para cerrar la boca que para hablar en lenguas. Entonces ahí yo le tengo que pedir a Dios sabiduría. Señor, cierra mi boca, Señor, perdóname. Soy muy puntilloso, soy muy negativo, soy muy pendenciero. La gente está contenta, yo abro la boca y la embarro. Hay gente que tiene el espíritu de la chilindrina. No puede ver a Kiko contento con su globo porque se lo estallan con unas tijeras. Y se requiere sabiduría. La fe requiere sabiduría. Entonces, Señor, yo me voy a mover en este negocio, pero necesito que me des sabiduría. Dame sabiduría para no moverme en mis emociones. Dame sabiduría para saber escoger los momentos para entrar al negocio. Dame sabiduría para saber tomar decisiones en mi casa. Dame sabiduría para decirle a mis hijos, Señor, hijos, en el nombre de Jesús declaramos, despídanse de este apartamento. Despídanse, porque nos vamos a ir para un lugar mejor. Papá, pero no alcanza, Jehová Jireh. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen, hermanos? Yo le creo al Señor. ¿Sabe cuál es el problema del lenguaje de la fe? Que si tú no entiendes el lenguaje de la fe, juzgas al que vive por fe. Entonces, cuando ves a alguien que tiene frutos de la fe, tú dices, eso es como raro. Eso es como raro, eso es como así que de un momento a otro, porque no lo entiendes. Pero cuando entiendes el lenguaje de la fe, tú no juzgas los frutos de la fe, sino que tú dices, yo también quiero dar esos frutos. Yo también puedo ser buena tierra para que el Señor haga cosas maravillosas en mi casa. Mi familia sí puede ser diferente. Mi casa sí puede ser distinta. Mi economía sí puede ser distinto. Mi ministerio sí puede ser distinto. Mi liderazgo sí puede ser distinto. Yo sí puedo ser un padre diferente a los demás. Yo sí puedo ser una madre diferente a los demás. Yo puedo ser un estudiante diferente a los demás. Pero se requiere el poder de la fe. Un cristiano sin fe es un cristiano chillón, llorón,
Porque todo le queda grande, todo es víctima del sistema, es víctima de todo el mundo. Un cristiano con fe es valiente, agresivo. Me toca pesado, pero yo puedo en el nombre del Señor. Me toca trasnochar, pero el Señor me da fuerzas. Me toca muy duro en este tiempo, pero va a venir un tiempo de victoria. ¿Cuánto lo cree? Usted conoce a alguien de fe cuando habla. Usted conoce a alguien de fe cuando habla. Una persona de fe cuando habla no está quejándose, no está llorando, no está buscando culpables, tampoco está negando su realidad. Te puede decir: estoy pasando un momento difícil, pero el Señor está conmigo. Estamos pasando una temporada difícil, pero el Señor está conmigo. Estoy luchando con esta enfermedad, pero esta enfermedad no me quita el gozo. Estamos pasando por una situación que hay que vivirla, pero vamos a pasar al otro lado. La persona de fe muestra frutos de fe, y esos frutos de fe también tienen que verse en nuestra forma de hablar. Una persona negativa no es una persona de fe. Una persona pesimista no es una persona de fe. Y no se trata de positivismo, se trata de creer en lo que el Señor dice que va a hacer a través de nosotros. El libro de Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 12, versículo 14, nos confronta: amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Esto es una confrontación directa al cristiano, porque las cartas no se escribieron para los recién convertidos, para los impíos o paganos en su momento, no. Las cartas se escribieron para la iglesia. Así que Santiago está diciendo: ¿de qué le sirve decir que tiene fe si no hay acciones que demuestran su fe? ¿Cuáles son las acciones que tú das, que tú dices: esto lo voy a hacer por fe? Me voy a mover por fe. ¿Cuáles son las acciones que en este momento estás tomando por fe? ¿Cuáles son las decisiones que en este momento estás tomando por fe? Porque Santiago nos confronta. No me diga que tiene fe si no hay acciones que a usted lo estén respaldando. Cuando fuimos a comprar la casa en Mosquera, fue extraño porque con Jacqueline dijimos: busquemos, no nos vamos a quedar arrendando. Y nosotros queríamos vivir en Cota, pero vaya, qué difícil. Buscamos en Chía, pero qué difícil, qué complejo. Pero teníamos que buscar, así que un día dijimos: vámonos para Mosquera, vámonos para Madrid. Está muy lejos, pero movámonos. Y salíamos en la motico que teníamos, la primera motico, si aquí alguien la conoció. Y buscábamos todos los proyectos, y no estábamos buscando casa usada, estábamos buscando un proyecto nuevo. Cuando dimos con el lugar, me pareció increíble. Nos pedían una cuota inicial de 500,000 pesos. Y yo decía: no, eso es muy barato. ¿Será que nos van a estafar? ¿Será que nos van a engañar? ¿Será que...? Porque cuando te mueves, Dios te sorprende. ¿Sabe por qué hay gente que no es sorprendida por Dios? Porque no se mueve. Pero si tú te mueves, Dios te sorprende. Es que es tan rico vivir por fe. Es que es tan bacano dejarse sorprender por Dios. Es tan chévere que Dios te sorprenda. En esa época, algunos de ustedes se deben de acordar del hermano Clemente, el arquitecto, el esposo de la hermana Gilma. Y yo le dije: hermano Clemente, venga hermano Clemente, conocimos un proyecto en Mosquera, pero a mí me parece que eso es como una estafa. ¿Será que parece? Son de papelillo. Eso yo lo veo como barato. ¿Será que sí? ¿Será que no? Camine Clementico. Y Clemente se fue conmigo hasta allá, miró todo y dijo: pastor, métase en este proyecto, está bueno, no importa. En esa época no había nada por allá construido. Nada, eso era para lejos. Pastor, esto con el futuro lo arreglan. Usted métase en ese proyecto. Nos metimos en fe. Dios proveerá. ¿Teníamos el permiso del banco? No, pero Dios proveerá. Cuando te mueves en fe,
Dios te respalda. Mucha gente no ve el respaldo de Dios porque no se mueve. Pero si se mueve, va a ver lo sobrenatural de Dios. Muéstrame tus acciones de fe. Es lo que está diciendo Santiago. Santiago hoy te está diciendo, a ver, muy lindo, cantas bonito, qué bonito te queda la ropa, te queda bonito, te ves lindo, chévere que vas a la iglesia, pero ¿cuáles son tus acciones de fe? ¿Dónde te estás moviendo para que veas la gloria de Dios? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando para que luego tú le des la gloria al Señor y que tú digas, hombre, yo me moví en fe, no tenía el dinero, era imposible, me dijeron que no muchas veces, pero Dios me respaldó y ahí está el fruto de la fe. Ahí está el resultado de la fe. Santiago en esto es muy fuerte, muy confrontante. Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. No me diga que usted tiene fe si no hay obras que respalden su fe. La fe tiene el poder de llevarte a lo sobrenatural. La fe tiene el poder de ponerte en lugares nunca pensados. La fe tiene el poder de rodearte de personas de las cuales jamás pensaste que estarías rodeado. La fe tiene el poder de mejorar tu estabilidad económica, tu estabilidad financiera. La fe tiene el poder de estabilizar tu hogar. La fe tiene el poder de convertir a tus hijos, de convertir los corazones duros. La fe tiene el poder de transformarlo todo. Porque lo va a hacer Él. Él es el que va a obrar. Él es el que va a obrar. De Abraham nace una nación cuando la edad decía que ni siquiera podía tener un hijo. Cuando la etapa fértil de su esposa decía que ya no era posible. Pero si te mueves, entonces vas a ver lo sobrenatural del Señor. Santiago 2. Estamos en esta palabra de fe. Y si usted ha venido los últimos domingos podrá decir, pero otra vez fe. A ver, ya se está moviendo en fe. Y usted puede decir, otra vez Abraham. A ver, ya aprendió de Abraham. Ya empezó a hablar como un hombre de fe. Como diría alguien, ya está hablando como un hombre. Ahora sí habla como un hombre. O seguimos hablando como niños. O seguimos hablando como personas víctimas de todo, indefensos de todo. O nuestros argumentos son más poderosos que los de la palabra. Ten cuidado que tu argumento para seguir en la condición que estás sea más poderoso que la palabra. Ten cuidado que el argumento que usas para justificar tu condición sea más poderoso que la palabra. Ten cuidado con hacer ver la palabra chiquita solo porque tú no quieres crecer en fe. Ten cuidado que tus decisiones sean tomadas por tus emociones y no por lo que dice la palabra. Entonces Santiago 2:18, muéstrame el 2:18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe tiene que ir acompañada de obras que la respalden. ¿Cómo voy a pretender que mi hijo crezca en fe si yo no tomo decisiones en fe para que él aprenda a confiar en Dios? Si yo no tomo decisiones en fe, donde yo le diga a Tiago, vamos a meternos en esto por fe. Papi, las cuentas no dan, pero vamos a creerle al Señor. Vamos a orar, vamos a movernos, vamos a clamar. Si yo no tengo obras de fe para mostrarle a mi hijo
¿cómo pretendo que después él crea en un Dios que deja embalado a su padre? Es que es hasta un problema para los papás. Tus hijos no van a crecer en fe si no te ven moverte en fe. En otras palabras, sos el culpable de que tu hijo no tenga fe. Sos el culpable de que tu hijo no crea en lo sobrenatural. Porque ¿qué sobrenatural ha visto tu hijo en ti de parte de Dios? Es que es fuerte esa palabra. Es fuerte esa palabra. Papi, Dios provee y no ve la provisión de Dios. Papi, Dios sana y no ve la sanidad de Dios. Papi, Dios va a abrir puertas y no ve que se abren las puertas. Muchos están sentenciando el cielo y el infierno de sus hijos y de sus nietos. Porque si yo no le enseño a mi hijo el temor de Dios, si yo no le enseño a mi hijo que Dios es su fuente, él no se lo va a enseñar a mis nietos. Entonces yo estoy firmando una sentencia anticipada contra mis nietos. Si no le enseño a él a disfrutar de los frutos, a arriesgarse, a moverse, a creerle, tal vez él, porque es mi hijo, todavía viene a la iglesia. Pero cuando él tenga a sus hijos, ni por nada va a querer visitar una iglesia donde no vio a un Dios poderoso en la vida de su papá. Así que no se trata solamente de ti, se trata de tus hijos, se trata de tus nietos. Tus decisiones de fe van a hacer que tus hijos digan: ¡wow! Ese es el Dios de mi padre. Entonces ellos le enseñarán eso a sus hijos. Ellos tendrán obras que mostrar. No dudes en moverte en fe, porque dudas. ¿Por qué dudas? Hace un tiempo, mi hijo estuvo en un debate en el salón de clase con un profesor que inicialmente me disgustó. No entré en la confrontación porque siempre me cuido de no mezclar mi rol aquí. Bien complejos mis roles aquí. Bien complejos. Y a veces uno de los más complejos es el rol de padre. ¿Cómo hago para ser padre sin que el profesor sienta que soy el jefe? Y ese debate tuvo que ver con la creencia en Dios. Y mi hijo me contó lo que pasó en el salón y cómo muchos niños salieron confundidos de ahí. Incluso yo exhorté a algunos del equipo y dije: ¿cómo es posible que alguien venga de afuera y más fácil los convenza de que Dios no existe y nosotros que predicamos a Dios no lo hacemos? Entonces yo le dije a Tiago: papi, está llegando una edad donde aunque yo te pueda dar respuestas, tú las tendrás que encontrar. Y no las vas a encontrar solo a tus oídos, sino a tus ojos. Pero tú tendrás que abrir los ojos y darte cuenta cómo Dios se manifiesta. Y tendrás que abrir tus ojos y darte cuenta cómo Dios se glorifica. Y si hay algo que tienes que saber es que tu papá no es un estafador. Yo no me paro todos los domingos a estafar a la gente. Yo me paro a predicar de un Dios vivo, que tú también vas a tener que conocer. Entonces trato de que haga memoria de cosas. Entonces le tengo el listado de las obras de la fe. Entonces yo le digo: eso no lo podíamos tener, Dios lo proveyó. Esto no lo podíamos, Dios lo proveyó. Y me aseguro de que vea las batallas de la fe.
y le digo, papi, estamos pasando por un momento difícil. Hay que creerle al Señor y Dios cambiará esto. Y cuando cambia, de inmediato le digo, Dios obró, Dios respaldó, para que tenga herramientas de dónde agarrar cuando venga la duda de la fe. Amados, usted y yo, los que estamos aquí, ya somos salvos, somos hijos de Dios, nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Ya no se trata de nosotros. Casi que el 100% de los que están aquí hoy sentados no necesitan que yo les diga cómo orar, cómo ayunar. Vinieron a la iglesia sin que los llamaran para que vinieran, porque usted entiende el principio de venir a la iglesia. Muchos de ustedes hoy o en otra ocasión o en otro momento trajeron su ofrenda, su diezmo, porque le creen al Señor. Pero ya no se trata solamente de ustedes, no se trata solamente de mí, se trata de nuestros hijos. Se trata de los hijos de mis hijos. Entonces tengo que asegurarme de dejarles un legado de fe. Que cuando la prueba venga para Mariana, Mariana diga, yo vi a mi abuela orar y Dios respaldó a mi abuela. Mi abuela me contó sus victorias de fe. Y luego vi a mi mamá. Y yo vi a mamá así y yo vi que Dios obró. Y vi a mi tía. Antes yo también le creo al Señor, yo también le creo. Se trata de inyectarlos del poder de la fe en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Denle un aplauso al Señor. Haz tu inventario de fe. Hazlo. Y enséñales a tus hijos a creer a Dios. Créele a Él. Póngase de pie, por favor. Chicos, vengan. Ponme la última plantilla, por favor. Porque no quiero irme sin esa plantilla. El listado que está ahí. Hay decisiones de fe que tienes que tomar que tienen que ver con tu bienestar. Porque Dios quiere que vivas bien. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y no se trata de poder adquisitivo. No se trata del mejor carro, la mejor casa, el mejor barrio. No. Pero si tú crees que hay algo en tu bienestar que debe estar mejor, muévete en fe por tu bienestar. Esas son decisiones de fe. Por ejemplo, venimos de Cali, muchos de ustedes saben lo que pasó. A los que llegaron un poco después, ya he expresado mi gratitud con toda la iglesia. Y una de las cosas más duras ahora era dejar a mi mamá sola. Porque los 3 hijos que ella tiene, todos viven por fuera. Y por muchos años vivió sola con mi abuela. Así que todos estamos como que, pucha. Llegó mi hermano con su familia, yo con la mía, y estábamos amontonados en un apartamentico, pero amontonados, durmiendo en el suelo, acompañando a mi mamá. Y decíamos con Michael, bueno, ¿quién se va primero? ¿Sale usted o salgo yo? Pero no podemos salir al tiempo, la dejamos sola. Pero mi mamá cantaba, oraba, leía la palabra, dándonos ejemplo, agarrándose de los frutos de su fe. Porque cuando estás en crisis, la fe te da algo de qué agarrarte. ¿Te das cuenta por qué el enemigo no quiere que tengas fe? Porque cuando estás en crisis no tienes de dónde agarrarte. Yo lo expresé aquí. Diciembre yo viví una crisis muy fuerte porque no pude ir a ver a mi abuela. Yo lo dije aquí. Y tuve que decirle a mi hijo, Dios dijo, no papi, no hay dinero para viajar, pero Dios sabrá el momento. Porque cuando Dios dice no, también hay que tener fe para creer en el no de Dios.
También hay que tener fe para cuando Dios dice, no, acepta mi voluntad. No. Y ahí también tengo que creer que el no de Dios es agradable y perfecto. Pero estando ahí, hablábamos con Jacqueline, yo no me imagino en este apartamento las personas que realmente viven amontonadas. Aquí vamos a estar unos días y nos vamos. Pero hay gente que vive en condiciones que yo digo, móvete en fe por tu bienestar. Por tu bienestar, móvete en fe. Vamos a buscar algo más grande. ¿Tú crees que eso no es de Dios? Padres que están viviendo en la misma habitación con su hijo, por Dios, una amenaza a su intimidad, a su... Pero pastor, pues créele al Señor, empecé a caminar por calles, empecé a caminar. Señor, yo voy a buscar un apartamento más grande, necesito 4 cuartos, necesito 5 cuartos, un garaje para un carro, un garaje para 2 carros y el local. Móvete. Y cuando lo veas, toca la puerta. Hay gente que dice no sin que le hayan dicho que no. ¿Cierto que usted no me va a alquilar el apartamento? No, toca la puerta. ¿Cuánto vale el apartamento? ¿Cuánto cuesta? Móvete, es por tu bienestar. Por tu bienestar tienes que planear vacaciones. Muchos hermanos no están aquí porque están viajando. Yo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay hermanos que muy amablemente y sin yo pedirlo, pastor, no voy a estar, estoy con mi familia. Vaya, disfrute, hermano, disfrute. Pero no invierten en su bienestar por falta de fe. Empezá a buscar una finca para irte con tu familia, empezá a buscar un paquete. No me da, móvete por fe. ¿Vos crees que Dios no quiere que tengas una buena salud mental? No, es que si no es un crucero por las Bahamas, no, ni tenés visa, hombre. A menos conseguiste una finca campestre, algo. Móvete. Decisiones que tienen que ver con mi salud emocional. Si hay una relación tóxica, si hay una relación que me está enfermando y Dios me está hablando, me muevo por fe. Muy linda, pero ya, o sea, por mi salud mental me tengo que mover. Esas son decisiones de fe. Y puedo estar muy apegado a ti, puedo estar muy aferrado a ti, pero ya Dios me habló y Dios tiene algo mejor para mí y para ti. Me voy a mover en fe. Hay gente que tiene que tomar decisiones por su salud espiritual. ¿Cómo vas a crecer en fe si no oras? ¿Cómo vas a crecer en fe si no lees la palabra? ¿Cómo vas a crecer en fe si no escuchas palabra? ¿Cómo vas a crecer en fe si no escuchas hoy los famosos podcasts, que también los de la carpa están espectaculares? Yo no sé si usted no los ha visto. Fenomenal los podcasts que hemos montado aquí. Pero no, te la pasas viendo Netflix, te la pasas. Entonces, hay que tomar decisiones por tu salud espiritual. Voy a orar, me voy a mover, me voy a levantar temprano a orar. Esos son actos de fe. Voy a levantarme a las 4:30 de la mañana y voy a preparar mi tinto. Y a las 4 el enemigo lo arropa, lo acaricia. Quédate ahí, hombre, que haya acostado, el Señor te escucha. El Señor conoce tu corazón. No, levántate, decisiones de fe. Voy a pararme, voy a leer la palabra para crecer en fe. Déjeme terminar esta lista. Salud en el hogar, salud financiera. Hay decisiones que voy a tener que tomar en mis finanzas. Entonces, antes de meterme en más deudas, vamos a orar para pagar estas deudas. Yo no sé si aquí hay alguien que está recibiendo la palabra, pero yo interrumpí mi viaje en Cali para venir a darle a usted esta palabra. Yo le dije a Jacqueline, si no fuera por la iglesia, yo me quedaba en Cali con mi mamá. Si no es porque tengo que estar ahí, porque es mi compromiso con la obra del Señor, me quedo en Cali con un argumento de mucho peso para quedarme. Pero Dios me ha traído para traerle esta palabra. Y me preocupa que usted no la tome, que usted diga, es para mí,
es para mí esta palabra? Tomar decisiones financieras en fe. Una de ellas, vamos a pagar estas deudas, ponerle una fecha. Vamos a hacer ajustes, vamos a cerrar gastos hormiga, vamos a cerrar fugas financieras. Estamos gastando en cosas vanas. Vamos a invertir, vamos a movernos. Dios nos dio el poder para hacer las riquezas. Eso dice su palabra, no lo digo yo. Y si para mí la palabra es autoridad, yo me someto a ella. Toma las decisiones en fe. Sigo aquí, ya estoy terminando. Decisiones por una vida en integridad. Si hay cosas que yo estoy haciendo que no son íntegras delante de Dios, de su palabra, yo tengo que tomar decisiones en fe para ser íntegro. Para ser íntegro. Porque tu integridad va a convencer a tus hijos de tu fe. Tu integridad va a hacer que tus hijos digan: lo que mi papá dice es coherente con lo que él vive en mi casa. Lo que mi mamá dice es coherente con la forma en que ella maneja el dinero de la casa. Debe haber integridad. Entonces tiene que haber decisiones que me lleven a la integridad. Deben haber decisiones de fe. Si estás haciendo algo que no está bien, yo no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para decirte, pues toma decisiones de fe que te lleven a moverte en integridad. Tu noviazgo, llévalo en integridad. Y toma decisión de fe en llevar tu noviazgo en integridad. Los casados, nuestro hogar en integridad. Que ninguna mujer tenga nada que decir de nosotros. Aquí está Camila, y que Camila no tenga que decir: ustedes vieran cómo suena el pastor cuando me lleva a su oficina. O si ustedes supieran los mensajitos que me manda el pastor. O si Jacqueline supiera los audios que me manda el pastor. No, que no tenga nada que decir. Integridad. Integridad. Que si una niña se sube al carro y me acompaña, no tenga que decir: uy, no, yo al pastor no me le vuelvo a subir, porque usted viera cómo se le va la manito tocando el volante. Integridad. Decisiones de integridad. Que si se trata de dinero, las personas puedan decir: confíen en esa persona, confíen en Eduardo, confíen en Eduardo. A mí me da mucha alegría, hermano Luis, cuando le pregunto al supervisor nacional por Eduardo, y yo le digo: ¿cómo te va con Eduardo? Y Freddy se desborda en elogios para Eduardo. Y Freddy dice: buenísimo, excelente, lo mejor. Hermano, se queda corto. Y el supervisor nacional puede salir del país porque la oficina nacional está en manos de él. Y el dinero de la oficina nacional está en manos de Miriam. Entonces, que sus jefes puedan decir: ¿cómo no confiar en ellos? Porque dieron pasos de fe en su integridad. La integridad trae prosperidad. La integridad trae bendición. Pero esos son los frutos de fe. En el ministerio, toma decisiones de fe en tu ministerio. En tus sueños, toma decisiones de fe. Pero por nada te dejes arrebatar la fe. Por nada te dejes arrebatar la fe. Y cuando vienen momentos de pruebas, porque tienen que venir, porque ningún árbol da fruto 12 meses, esos frutos te van a sostener en los tiempos de angustia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Esos frutos te van a sostener. Y le vamos a enseñar a nuestros hijos: ahora no hay, pero vamos a ser agradecidos con Dios, porque en otros momentos sí hubo, y mucho. Entonces le vamos a servir a Dios cuando hay y no cuando no hay. Entonces mi hijo va a entender: claro, hay momentos en los que hay y hay momentos en los que no.
pero Dios sigue siendo el mismo. Mi alabanza a Dios seguirá siendo la misma. Mi gratitud con Dios seguirá siendo la misma. Mi servicio a Dios seguirá siendo el mismo. Mi dependencia con Dios seguirá siendo el mismo. Haya o no haya, pero le aseguro que para los hombres y las mujeres de fe son más los tiempos de los que hay que los tiempos que no hay. Vamos a orar al Señor. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. CSJ, su propósito.